planear ganar, prepararte para ganar y confiar que ganarás. Zig Ziglar. Hola amigos, soy Michelle Ordóñez, estudiante de la Universidad Técnica de Machala, de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, carrera de Economía Agropecuaria. Hoy les he preparado un tutorial acerca de la introducción a la econometría, que tiene como objetivo proporcionar al estudiante conceptos fundamentales de la teoría de la inferencia estadística y sus aplicaciones en la econometría. Econometría. La econometría es la única aproximación científica del entendimiento de los fenómenos económicos. ¿Qué es la econometría? La econometría es el conjunto de herramientas utilizadas para la predicción de valores futuros de variables económicas, tales como las ventas de las empresas, crecimiento de la economía y su conjunto basado mediante modelos. Se utiliza para analizar, interpretar y predecir diversos sistemas y variables económicas, tales como precio, reacciones de mercado y costos de producción. La principal utilidad de esta técnica se encuentra por dos vías. A. Por un lado, se comprueban los supuestos teóricos matemáticos de un modelo basado en una realidad. B. Y por otro, se genera la posibilidad de realizar proyecciones para eventos futuros y por lo tanto se tiene información adecuada para la toma de decisiones y diseño de políticas o acciones preventivas o correctivas según sea el caso, siempre y cuando el modelo posea validez estadística, probabilística y sobre todo correlación. Facilita el estudio de variables cuantitativas en la medida que podemos explicar un fenómeno por el grado en que una variable influye en otra, es decir, nos permite efectuar afirmaciones de carácter social, económico y físico. Además, consiste en determinar qué tan intensa es la relación entre dos variables. Esta herramienta estadística se mide por un coeficiente que puede tomar en valor que puede oscilar entre -1. Ya, me pasas este. Tipos de correlación. La correlación puede clasificarse en dos tipos, dependiendo de la cantidad de variables analizadas. 1. Correlación simple. Se estudia la dependencia únicamente entre dos variables. Correlación múltiple. Se estudia la dependencia entre más de dos variables. Correlación parcial, cuando se incluye la influencia de variables exógenas no consideradas en el cálculo de los coeficientes. Dependiendo del tipo de relación lineal. Relación directa entre las variables. Un aumento en la variable independiente implica un aumento en la variable dependiente. Relación inversa entre las variables. Un aumento en la variable independiente implica una disminución en la variable dependiente. No importa si agrego más palabras. Análisis de correlación. Tipos de relación entre las variables. Están la correlación directa, que al aumento de X corresponde un incremento de Y. La correlación inversa, al aumento de X corresponde una disminución. Y los datos que encontramos esparcidos, se dice que cercano a cero no existe correlación, en la cual no hay relación entre las variables X y Y. Clases de regresión. Regresión simple. Cuando la variable Y depende únicamente de una única variable X. Regresión múltiple. Cuando la variable Y depende de varias variables. Regresión lineal. Cuando f(x) es una función lineal. Regresión no lineal. Cuando f(x) no es una función lineal. Metodología del análisis econométrico. Secuencia de pasos del análisis econométrico. Planteamiento teórico del modelo econométrico.
supuesto del modelo y formulación de hipótesis, construcción de la forma matemática del modelo teórico, elaboración funcional del modelo econométrico, identificar la información necesaria, recolección de datos de la serie, estimación de los coeficientes del modelo econométrico, validez del modelo mediante pruebas estadísticas y por último el pronóstico o toma de decisiones. Como primer paso tenemos planteamiento teórico del modelo econométrico, que está en la primera parte. No es más que tomar una hipótesis de teoría económica que relacione una variable dependiente a una o más variables independientes. Ejemplo: en la medida que se aumenta el precio de un bien o servicio determinado y manteniendo todo lo demás constante, las cantidades demandadas de las mismas serán menores. Paso 2. Supuestos del modelo y formulación de hipótesis. A partir de esa selección se procede a conocer todos los límites o alcances del modelo y por lo tanto se determinan los supuestos con los que el modelo adquiere validez teórica. Ejemplo: se trata de un bien normal en un mercado de competencia perfecta y no tiene... Paso 3. Construcción de la forma matemática del modelo teórico e identificación de las principales variables y relaciones funcionales de las mismas. Conociendo con exactitud las relaciones funcionales de la teoría, los supuestos en que el modelo tiene validez, se pasa a determinar la forma matemática de dicho modelo. Ejemplo: D igual a A menos BP, donde D, cantidades demandadas, variable dependiente; A, demanda autónoma, intercepto; B, elasticidad, precio de la demanda, pendiente de la recta; y P, precio, variable independiente. Paso 4. Elaboración funcional del modelo econométrico. A partir de ello se puede trabajar con esa ecuación para adecuarla a su forma regresiva, es decir, a plantearlo de manera que los datos se adecúen de manera natural a un promedio y se ajusten a una tendencia. Paso 5. Identificar la información necesaria para realizar el modelo econométrico. Cuando se está seguro del modelo y se tiene la forma econométrica, se pasa a considerar el lugar donde se puede obtener la información, cuál es la más útil y la facilidad de recolección de la misma. Paso 6. Recolección de datos de la serie y comparación gráfica de las observaciones. Al tener la certeza de poseer las observaciones necesarias y se cuenta con respaldo y validez en la recolección de las mismas, se pasa a efectuar una comparación gráfica. Paso 7. Estimación de los coeficientes del modelo econométrico. Habiendo establecido las relaciones de manera gráfica, con una serie estadística suficiente y con la viabilidad matemática y teórica del modelo, se procede a la estimación de los coeficientes. Para ello se utiliza el método de los mínimos cuadrados. Paso 8. Validez del modelo mediante la aplicación de pruebas estadísticas. Para determinar la validez del modelo se debe haber pasado una serie de pruebas, de hipótesis que hacen que el modelo se comporte de cierta manera, o que se encuentre en ciertos parámetros donde existe suficiente probabilidad de ser fiables o buenos estimadores de los valores reales. Paso 9. Pronóstico. En sí consiste en utilizar la ecuación para establecer con certeza el posible comportamiento de la variable, el cual puede darse en dos tiempos. Paso 10. Toma de decisiones basadas en el modelo. Al ver establecidos los coeficientes que dan validez al modelo, se está en la posibilidad de efectuar toma de decisiones y diseño de políticas o acciones preventivas o correctivas basadas.
Supuestos estadísticos del modelo. 1. El modelo econométrico es lineal. 2. Los valores que toma la variable x en un ejercicio de muestreo se mantienen constantes. Es decir, es un valor no estocástico o no aleatorio. 3. El valor promedio de las variables estocásticas es 0. Significa que la variación del valor observado es a partir de la ecuación de regresión. 4. Las variancias de cada error estocástico deben ser idénticas, es decir, deben cumplir con el criterio de homoscedasticidad. Y 5. No existe correlación entre los errores estocásticos. Tipos de modelo. Por tanto, tenemos los siguientes tipos de modelos. Lineales en sus variables. Modelos log-lineales. Se ajusta una o todas las variables que no tienen compartimiento lineal. Log-log o log-lineales o semilogarítmicos. En los modelos lineales, al graficar podemos apreciar su tendencia y estimar sin mayor cambio para los modelos. Tenemos doble log o log-log, se aplica a ambos lados de la ecuación los logaritmos. Este es el caso de las funciones exponenciales y de potencia. Y los semilogarítmicos aplicamos a la variable dependiente en un valor logarítmico para suavizar la tendencia y de esta manera obtener un mejor estimado. Conclusiones. Determinación de los coeficientes BC del modelo Y igual a Bx más C. Inicialmente tenemos una tabla con los valores X y Y. Adicionamos ciertas columnas y determinamos algunos valores como n, total de datos, sumatoria de X, sumatoria de X por Y, sumatoria de Y, sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de Y al cuadrado, X media y Y media. Lo reemplazamos en la fórmula de B, que va a ser igual a n total de datos, sumatoria de XY, menos sumatoria de X multiplicado por sumatoria de Y, dividido para la raíz cuadrada de n total de datos por la sumatoria de X al cuadrado, menos sumatoria de X elevado al cuadrado, por n total de datos multiplicado por la sumatoria de Y al cuadrado menos sumatoria de Y elevado al cuadrado. Al final reemplazamos y obtenemos el modelo de regresión lineal. Y predicha igual a Bx más C. Ahora comenzamos elaborando un taller a la introducción de la econometría, completando estos siguientes organizadores gráficos con los conceptos ya analizados anteriormente sobre correlación, a lo que no es igual, qué es lo que mide la correlación, las cantidades de variables analizadas y los tipos de relación lineal.
Ahora comenzamos elaborando tipos de correlación, como las cantidades de variables analizadas, por ejemplo, correlación simple, correlación múltiple y correlación parcial. Los tipos de relación lineal pueden ser relación directa entre las variables y relación inversa entre las variables. Como otro punto tenemos cómo realizar un análisis econométrico. Lo realizamos este análisis con la teoría ya mencionada anteriormente, que son estos 10 pasos para elaborar. Como último punto tenemos establecer las diferencias y semejanzas entre correlación y regresión. Espero que les haya ayudado este tutorial para su trabajo. Gracias. No importa cuántas veces te equivocas o con qué lentitud progresas, sigues estando muy por delante de los que lo intentan. Anthony Robbins.